Pensemos por un momento en el acto más íntimo de la vida humana. Algo que, biológicamente está diseñado para el placer, para la conexión, para esa vulnerabilidad compartida. Y de repente, pues se convierte en un examen a vida o muerte. Ujú. Una prueba continua. Exacto. Un examen continuo donde, si suspendes, el resultado es que te quedas completamente solo. Y fíjate en la paradoja que vamos a tratar en nuestra sesión en Sign Up de hoy. Vamos a analizar cómo el terror absoluto al abandono consigue disfrazarse de erotismo. Pues sí, es una premisa dura, la verdad, pero absolutamente real. Y bueno, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión analítica en el canal SciMap. Los estudiantes que ya conocen nuestra filosofía saben perfectamente que aquí no nos conformamos con resúmenes superficiales. Para nada. Aquí buscamos profundidad. Eso es, estructura lógica y claridad absoluta. Nuestro lema es siempre aprender haciendo y, sobre todo, entender para no memorizar. Y hoy el objetivo es sumergirnos en la compleja intersección entre la sexualidad y el trastorno de personalidad por dependencia. Qué tela con el tema, ¿eh? Ya te digo. Pero no nos vamos a quedar en describir síntomas. La misión de esta sesión es desentrañar los mecanismos fisiológicos y psicológicos que operan en la sombra, cómo un área de intimidad se distorsiona por completo debido al miedo. Claro, porque, normalmente, cuando pensamos en medicina o psicología, buscamos respuestas claras. Es como una caja negra. O sea, si a alguien le duele el estómago, pues buscas una úlcera y ya está. Exacto, vas a lo puramente orgánico. Pero cuando entramos en el terreno de la neurobiología, del apego, del trauma relacional, esa claridad desaparece por completo. El panorama se vuelve súper complejo. Y si encima cruzamos ese trauma con la intimidad sexual, madre mía, entramos en unas aguas increíblemente turbias. Totalmente. Porque, la sexualidad humana es, por definición, el espacio donde bajamos las defensas. Pero, ¿qué ocurre cuando un paciente es incapaz de bajar esas defensas? Porque su cerebro percibe el entorno como peligroso. Claro. Y eso es, percibe la relación como una zona de peligro inminente. Y partimos de una premisa fundamental aquí. Necesitamos entender cómo este trastorno transforma la función misma del acto sexual. Ujú. Un cambio de paradigma. Exactamente. En un apego seguro, el sexo es un vehículo de placer, un fin en sí mismo. Pero para el paciente con trastorno de personalidad por dependencia, sufre una transformación radical. Deja de ser un fin y se convierte puramente en una herramienta de retención. Vale, vamos a desgranar esto porque me parece la clave de todo. O sea, es como si el paciente dejara de ver el sexo como un juego libre, ¿no? Y lo convirtiera en una especie de impuesto. Un impuesto de permanencia. Qué buena analogía, sí, sí. Un peaje que sienten que tienen que pagar casi religiosamente, única y exclusivamente para no perder la compañía del otro. Es que es una analogía perfecta. Lo fascinante aquí es cómo la hipervigilancia se disfraza de erotismo. El paciente no entra en la dinámica sexual guiado por el deseo, lo hace guiado por el pánico. Por el miedo puro y duro. Claro, su monólogo interno, esa voz que tienen en la cabeza, sigue una dinámica de moneda de cambio muy destructiva. Piensan, si ofrezco el mejor sexo, si nunca digo que no, si me consagro a lo que el otro desea, pues jamás me abandonará. Espera, a ver si lo entiendo bien. O sea, el paciente está físicamente en la cama, en una situación íntima, pero neurológicamente su cuerpo y su mente están en alerta máxima. Completamente, en modo supervivencia. Calculando cada movimiento para evitar el abandono. Madre mía, es que, ¿cómo es posible mantener una relación en ese estado de hipervigilancia constante? Pues porque cada encuentro íntimo se convierte en un examen continuo. Si la sexualidad es un impuesto, como decías, el paciente necesita evaluar si ha pagado lo suficiente. Un test de validación diario. Eso es. Si la pareja está satisfecha, el paciente siente que ha pasado la prueba un día más. Analizan cada microexpresión, un suspiro, un cambio de postura. Pero el alivio que sienten no es placer sexual. Es el alivio de pensar que la relación está garantizada unas horas más. Claro, pero el problema de vivir haciendo exámenes diarios es que cualquier mínima desviación se lee como una catástrofe absoluta. Exacto. Una lectura distorsionada de la realidad. Pensemos en una situación normal para la audiencia. Martes por la noche llegas del trabajo extenuado, te metes en la cama y simplemente dices, hoy no, tengo sueño, y pospones el sexo. Pues, siendo fieles al rigor de SciMap, vamos a profundizar en qué pasa biológicamente ahí.
Una persona sin esta vulnerabilidad escucharía simplemente fatiga, pero la amígdala del dependiente, que es nuestro centro del miedo, no lee fatiga. Lee desamor, claro. Exactamente. Lee desamor y activa inmediatamente el pánico al abandono. Y si la frecuencia sexual disminuye por la pura evolución de la pareja, el paciente lo interpreta como una catástrofe. Piensan que la pareja ya está buscando a alguien mejor. Es que esto supone un nivel de agotamiento mental brutal para el paciente. O sea, vivir la intimidad bajo un estado de ansiedad crónica es una paradoja destructiva, porque tanta vigilancia tiene que deteriorar tu propia capacidad sexual. La aniquila por completo, sí. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta tensión mental, este pánico psicológico, inevitablemente tiene que provocar un colapso fisiológico. O sea, la factura fisiológica tiene que llegar. Llega siempre. Y el coste biológico de complacer para no ser abandonado es altísimo. Lo podemos dividir en 4 bloques clínicos muy precisos para que los estudiantes lo entiendan bien. Vale, vamos con el primero. El primero es la ansiedad de ejecución. A nivel neurológico, el cerebro está concentrado en no fallar, entonces libera adrenalina, activando el sistema simpático. El de lucha-huida. Exacto. Y esto es biológicamente incompatible con la excitación, que requiere relajación, o sea, requiere que predomine el sistema parasimpático. El paciente vive el sexo en modo alarma, incapaz de estar presente. O sea, es como intentar relajarte mientras suena la alarma de incendios del edificio. Es físicamente imposible. Imposible. Y eso nos lleva al segundo bloque, que son las disfunciones femeninas. Esto es especialmente prevalente en mujeres con trastorno de personalidad por dependencia, por su incapacidad crónica para marcar límites. Uf, esto es durísimo. Lo es. Toleran prácticas sin lubricación y sin deseo genuino. Esto genera dispareunia, que es dolor vulvar crónico, y también vaginismo funcional, que es la contracción involuntaria de la musculatura por pura ansiedad. Madre mía. O sea, someterse a dolor físico real, continuo, solo por el pánico a decir que paren. Eso es. Y claro, sumado a una anorgasmia crónica. Lo que deriva en algo que debemos analizar muy en serio, que es el fingimiento sistemático del orgasmo. Claro, si volvemos a la analogía del impuesto, fingir el orgasmo es básicamente presentar una factura falsa para que el inspector de Hacienda, que es tu pareja, se quede contento, ¿no? Así es. Y no es una anécdota trivial. Fingir aquí es una conducta de supervivencia relacional de manual. Sacrifican su sensibilidad para retener al otro. ¡Qué locura! Pero a ver, me imagino que esta tiranía del rendimiento también afecta a los hombres, aunque biológicamente sea distinto, ¿verdad? Por supuesto. Ese es el tercer bloque, las disfunciones masculinas. La presión por no decepcionar genera disfunción eréctil psicógena. Claro, el miedo inhibe todo. Exacto. El miedo inhibe el reflejo vascular y crea una espiral tremenda de ansiedad e impotencia. Y también vemos muchísima eyaculación precoz. Por intentar asegurar la penetración rápido. Exactamente. Se apresuran para asegurar el acto antes de perder la erección por la ansiedad, o simplemente porque su sistema neurovegetativo está aceleradísimo. Es que todas estas conductas, aunque parezcan distintas entre hombres y mujeres, al final responden al mismo mecanismo patológico central: sacrificar tu integridad física y emocional a cambio de una dosis mínima de conexión. Es un sacrificio absoluto. Y el cuarto bloque agrava aún más esto, que son las conductas de riesgo. Ah, claro, cuando ocurre el abandono. Exacto. En dependencias graves, si se consuma el abandono, buscan validación desesperada. Tienen sexo con desconocidos y toleran prácticas sin protección por esa misma incapacidad de imponer límites. Todo para retener un poco de compañía, aunque sea de un extraño. Prefieren arriesgarse a una enfermedad que al terror de quedarse solos en la habitación. Fíjate cómo el pánico secuestra el instinto de supervivencia. Así de potente es la herida vincular. Pero, a ver, todo esto ocurre dentro de la cabeza del paciente. Sin embargo, no vivimos en un vacío. Hay factores culturales que echan gasolina a este fuego. Esto plantea una pregunta importante porque el entorno cultural empeora muchísimo este cuadro clínico. Hablamos del factor agravante del famoso deber conyugal. El dichoso deber conyugal. Sí, esa creencia tóxica e internalizada de que la pareja tiene derecho al acceso sexual y que negarse es una falta gravísima al compromiso. Claro. Y para alguien con trastorno de personalidad por dependencia, esta creencia es como encajar la pieza perfecta del puzzle del desastre. Es letal para ellos. Letal. Porque valida su miedo fundamental.
Les confirma esa idea de que si no cumplen, si dicen que no, la pareja tiene un motivo legítimo para abandonarles. Y por eso es tan importante la reestructuración cognitiva en terapia. O sea, el profesional tiene que entrar ahí y desmantelar ese mito pieza por pieza. Totalmente. Hay que dejar clarísimo en consulta que el consentimiento entusiasta es innegociable, siempre. Y basándonos en el material clínico, hay que señalar imparcialmente que una pareja que amenaza con irse ante una negativa sexual, en realidad está instrumentalizando la sexualidad. Es pura coerción, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Fieles a nuestro lema de entender para no memorizar, ¿cómo se soluciona esto en la vida real si evidentemente no es con pastillas? Es que medicar los genitales aquí no sirve de nada. Ni Viagra, ni lubricantes. El abordaje sexológico integrado pasa por desvincular la sexualidad del miedo al abandono. Y para eso usamos 3 pasos estructurados. Vale, vamos con el abordaje clínico. El primer paso. El primer paso es la focalización sensorial, de Masters y Johnson. Es una intervención paradójica, fantástica, porque el terapeuta prohíbe temporalmente el coito. Es buenísimo. O sea, vas al médico por un problema sexual y te prohíben tener sexo. Tienen que respirar aliviadísimos. Es que el alivio es inmenso. Se pautan caricias no genitales para romper esa ecuación de sexo igual a rendimiento. Al eliminar la presión de tener que lograr algo, la ansiedad de ejecución baja drásticamente. Claro, el cerebro apaga la alarma de incendios. El paciente aprende que el contacto físico es solo explorar su propio placer, sin exámenes que aprobar. Exacto. Y una vez bajada la ansiedad, pasamos al segundo paso, que es el entrenamiento en comunicación asertiva. Aprender a decir que no. Eso es. El paciente entrena cómo verbalizar límites. Cosas como, eso no me apetece hoy o necesito parar. Y notamos en consulta que esto desancla por fin la creencia de que rechazar una práctica equivale a provocar un abandono inmediato. Y esto forma parte de un entrenamiento asertivo mucho más amplio que los estudiantes verán en el material de estudio, claro. Y el tercer paso me imagino que es ya reconstruir lo que queda, ¿no? Sí. La reconstrucción de la autoestima corporal. Es la fase final, el cierre de la terapia. Aquí el paciente asimila que su dignidad como persona no depende de su destreza erótica y que su propio placer jamás, bajo ningún concepto, es secundario al de su pareja. ¡Qué maravilla de abordaje! Es que resume brillantemente cómo la clínica le devuelve al paciente la propiedad sobre su propio cuerpo. Que, por cierto, estos conceptos se integran en los casos clínicos completos que los estudiantes tienen en la fase de cierre de los materiales. Así es, para que puedan ver la aplicación real, paso a paso. Pues, a modo de recapitulación de esta sesión en SciMap, hemos deconstruido la compleja red donde el pánico al abandono secuestra por completo la biología del placer, ¿no? Convirtiendo el sexo en un impuesto. Y si conectamos esto con el panorama general, los estudiantes pueden entender por qué es tan vital este conocimiento. Te permite ver más allá del síntoma superficial. Claro, no quedarte en la disfunción. Exacto. Ver que detrás de una disfunción sexual hay una profunda herida vincular y un terror inmenso, que es la verdadera causa del problema. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar este análisis, quiero dejar una reflexión final para quienes nos escuchan. Un pensamiento provocador para que le den vueltas por su cuenta. A ver. Si el terror al abandono tiene la fuerza suficiente para reescribir nuestra respuesta neurovegetativa y apagar nuestro sistema nervioso parasimpático en los momentos de mayor supuesta intimidad, ¿qué otras respuestas biológicas cotidianas, que consideramos puramente físicas, podrían estar siendo gobernadas en secreto por nuestras inseguridades relacionales más profundas? Uf, qué gran pregunta. Da para pensar muchísimo. Desde luego que sí. Pues nada, despedimos esta sesión manteniendo el tono de alto rendimiento que nos caracteriza en SciMap. Animamos a todos los estudiantes a seguir aprendiendo, haciendo y, como siempre, cuestionando la superficie de las cosas. Un saludo a todos y hasta la próxima inmersión.